¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Andan bien? Buenas tardes, con calor. Con Ah, Hola, calor, ¿qué ¿qué tal? tal? qué fatal, ¿no? Ay, la ola de calor, che. Esperemos que se vaya de una vez. No, terrible, terrible. ¿Saben, gurisas, que ay, estoy, estoy con datos porque todavía no me pusieron el wifi, así que me avisan si por casualidad se corta? Otra cosa que les iba a decir, a ver, creo que fue en el grupo de ustedes, porque resulta que por error dupliqué, iba a pasar una tarea que tenían luego al finalizar la clase y a ver si fue en este que dupliqué todo sin querer, entonces tengo que reparar. A ver que me estoy fijando, porque en el otro grupo creo que fue. Sí, yo les voy a pedir que la tarea que tenían para hacer hoy la hagan de noche. Yo luego de ustedes tengo otro grupo también y no puedo dejar esto arreglado, pero ¿qué pasa? A ver si yo lo puse acá. Claro, me quedó todo duplicado. Y la tarea también me quedó duplicada, entonces por ahí ustedes lo hacen en un lugar y es la parte que yo borro y queda como no hecha. Así que esperen y háganla, por favor, luego de noche, cuando vean que aparece una vez sola, porque ahora aparece dos veces. A ver qué les voy a mostrar. Ven, ahora aparece dos veces la tarea. Entonces, si no, yo sin querer borro una y justo capaz le borro la que ustedes hicieron. Así que no la hagan, háganla a partir de mañana, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar hoy con lo que es recetas médicas. Sabemos que para acceder a la mayoría de los medicamentos es necesario que haya un facultativo, un profesional de la salud habilitado para que prescriba la receta, ¿no? Y que luego de que la prescriba en la farmacia se haga, se dispense. Es frecuente observar problemas vinculados a lo que es la prescripción y dispensación de medicamentos en nuestra media. Tienen que acordarse que siempre, una vez en el mercado, los medicamentos tienen una normativa, como ya hemos estado viendo, la ley de medicamentos, que los va a condicionar es decir, esa ley va a decir de qué manera ese medicamento se tiene que prescribir y dispensar, ¿no? Acuérdense que teníamos en nuestro ministerio lo que es la Agencia Reguladora de Medicamentos y que es la encargada, entonces, que cada vez que sale, por ejemplo, un nuevo fármaco o una mezcla, eh, ya regule de qué manera se prescriba y se dispensen esos medicamentos. Tenemos además dos leyes, que es la ley de creación del Sistema Nacional de Salud y la 15.443, que ya han visto que es la ley de medicamentos, en donde se dictan las normas de qué manera los fármacos deben prescribirse y dispensarse. Entonces ahora vamos a ver qué es una receta. Si bien nosotros tenemos dentro de esa ley de medicamentos un decreto, que es el decreto 521, que define a la receta, en su artículo 44, define a receta como una orden expedida por una persona habilitada para que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla que estén especificados en esa receta sean dispensados al portador o a la persona determinada. También podemos definirla de esta forma.
como un documento normatizado, ¿no? O sea, que está legislado, por el cual los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación a un paciente para que sean dispensados por la farmacia. Las recetas tienen que cumplir con ciertas características. Hay que tener presente que es una herramienta fundamental para que el profesional pueda prescribirla, que no es simplemente el hecho de que sea una receta, sino que asegura el contacto de la persona con el sistema de salud, promueve además que el uso de medicamentos sea guiado por personal capacitado, que además ese personal pueda seleccionar qué fármaco es el ideal, hacer la indicación y monitorizar, seguir todo el tratamiento farmacológico. También tenemos presente que los desvíos de este ideal, de que lo prescriba un médico, de que sea guiado, etcétera, etcétera, son frecuentes, ¿no? Porque además de que no siempre se siguen los pasos, esos de que se consulte al médico antes de ingerir, etcétera, etcétera, sino porque además tenemos muchos medicamentos que los venden en lugares no habilitados. Entonces, al final, estos problemas en lo que es la dispensación de medicamentos involucran no solo al profesional, sino a la persona que va y busca acceder al fármaco de una manera más sencilla, y bueno, y ahí se genera todo lo que es la automedicación y todos los problemas que esto conlleva. Volviendo a lo que les comentaba hoy sobre lo que era el registro de los medicamentos, cuando sale un fármaco con un principio activo nuevo o una mezcla, ya cuando se prescriben, entonces, ¿de qué manera se van cuando se prescriben? Cuando la agencia reguladora de medicamentos los recibe y ya determina de qué manera se van a prescribir o a dispensar, los divide en dos grandes grupos, que son los medicamentos que se pueden dispensar sin receta, que son los de venta libre. También pueden ver con esa sigla OTC, que significa eso, over the counter, que es venta libre. Y después también tenemos los medicamentos que requieren receta médica, que es a los que llamamos medicamentos éticos. ¿Tá? O sea que la agencia reguladora recibe el fármaco y lo divide en alguno de estos dos tipos. ¿Sobre qué se va a basar esa agencia reguladora para dividirlos? Bueno, en varias cosas, entre lo que es la experiencia de uso, ¿no? De acuerdo a la ley, se acuerdan que veíamos que deberían de existir investigaciones, pero que acá se juega mucho con lo empírico, con la experiencia de uso que se tiene para poder determinar eh, de qué manera se va a prescribir y a dispensar. También se tiene en cuenta el riesgo farmacológico, es decir, las reacciones adversas, los efectos tóxicos, la dependencia, la tolerancia y el abuso. Y también se toma en cuenta eso, el régimen de prescripción y de dispensación. Entonces, como siempre, bueno, el gran problema de la venta libre con respecto a la automedicación, y bueno, y debería de ser una línea muy gruesa, ¿no? Entre lo que es lo que yo evalúo como venta libre por todos los riesgos que esto conlleva y porque acá tenemos en nuestro país una alta tasa de automedicación, así como en la mayoría de los resto de los países, pero bueno, debería ser gruesa y por lo tanto la mayoría tendría que ser de venta controlada y no es lo que ocurre. Y tenemos un gran número de fármacos de venta libre. Lo que es la red PARF, que no la habíamos nombrado anteriormente, es una red panamericana para, vamos a decir, para armonizar la reglamentación farmacéutica. Entonces, junto a la OMS, ha propuesto varias recomendaciones para esto, ¿no? Para que se puedan regular de una manera más estrecha lo que es los fármacos de venta libre. Pero bueno, como tenemos lo que es
el macromercado, las grandes empresas farmacéuticas, que bueno, que tienen más poder, a veces más allá de las recomendaciones, esto no ocurre, ¿tá? Y seguimos teniendo muchos fármacos de venta libre. En nuestro medio, como ejemplo de venta libre, tenemos algunos antigripales y vitaminas, tenemos la mayoría de lo que son los AINES o antiinflamatorios no esteroideos, como lo que es la dipirona, eh, el ibuprofeno, el paracetamol, el ibuprofeno no tanto, no está como AINE, pero tiene también de antiinflamatorio, que pasa que es por una vía diferente, pero el paracetamol también. Entonces, eso que lo compramos en todos los almacenes. Este, la gran mayoría está dentro de lo que es el control médico recomendado frente a su uso. Es decir, son de venta libre, pero se recomienda que sean con un control médico. Y bueno, eso es lo que generalmente no ocurre y se consumen este, sin tener ningún tipo de control. Entonces, el acto de recetar un medicamento no es simplemente te doy un papel, como vemos a veces que con frecuencia es, ¿no? O sea, requiere el prescribir un medicamento, requiere e implica que haya una indicación de que la indicación de ese medicamento haya sido previamente seleccionado, luego de haber hecho un diagnóstico, de haber visto lo que tengo y bueno, y por a lo que puedo acceder y bueno, y qué es lo mejor, este, además de hacer la receta, informar al paciente, recomendar de qué manera se debe utilizar, hacer un seguimiento de si ese fármaco resultó o no resultó, bueno, etcétera. Cosas que lamentablemente no vemos con frecuencia. Y al final, el recetar es meramente un acto de simplemente te doy el papelito y ya está. En nuestro país tenemos tres tipos de recetas eh, legisladas, es decir, de acuerdo a la ley, estas tienen que ser las recetas, estos colores y con este uso. Tenemos una realidad que muchas veces dista mucho de lo ideal. Es decir, ahora van a ver que la receta anaranjada, en donde se prescriben lo que son estupefacientes, y las recetas verdes o celestes, en donde se prescriben psicofármacos, en algunas instituciones se prescriben estos que son fármacos controlados en cualquier otro tipo de receta, lo que no podría pasar. Luego tenemos de lo que es la receta blanca, a veces las instituciones públicas o privadas eh, determinan un color diferente para el uso en los diferentes servicios. Por ejemplo, blanca en policlínica, verde en emergencia y amarilla para el alta de las internaciones. Bueno, pero todas esas es como que si fueran las blancas. ¿Tá? En nuestro medio tenemos la anaranjada para estupefacientes, la verde para psicofármacos y la blanca para el resto. El ministerio tiene establecido en un decreto, que ahí lo tienen, lo mínimo que el profesional que prescriba tiene que anotar en una receta. Y como mínimo está que la receta tiene que tener la forma farmacéutica, la posología, la vía de administración, la concentración del medicamento y estar identificado con el nombre del médico que la indica o el sello y el usuario. Y también tener una fecha, ¿no? O sea que la receta ideal debería decir, por ejemplo, frente a la indicación de amoxidal, tendría que decir Mariana, el nombre, ¿no? Mariana Galvarini, fecha 9 de diciembre, se indica amoxidal en comprimidos, 500 miligramos cada 8 horas por vía oral.
por tantos días. Eso se puede agregar extra. Y luego abajo firma. Nombre del médico, o sello. ¿Tá? Pero debería de ser algo legible, ¿no? Que es lo que a veces no vemos. Entonces, ¿para qué todos estos datos? Y bueno, para evitar errores en la dispensación y además que quede asentado lo legítimo de un tratamiento indicado, ¿no? Porque si yo eh, no pongo todos estos datos y me ponen amoxidal, y tenemos amoxidal 500, amoxidal 750, y por ahí me dan otro, que no es, entonces bueno, es deber de quien prescribe entregar una receta al paciente luego de haberle informado todo, con todos los datos necesarios para evitar los errores en la dispensación. Entonces, una receta ideal, además de contener todos esos datos que decíamos anteriormente, tiene que ser legible y tiene que ser con una tinta que no se borre. ¿Tá? Y bueno, y debidamente identificado. ¿Por qué? Porque la receta, además de todo lo que dijimos de la importancia, es un documento médico legal que tiene implicancias, o sea, que tiene un marco regulatorio, ¿no? Que establece de qué manera tiene que ser y que además o sea, es una prescripción la cual tiene riesgos también por sus dosis tóxicas, por el abuso de sustancias, etcétera, etcétera, el cual tiene que estar siempre debidamente guardada para que, bueno, si surge algún problema médico, se pueda acceder a la receta y ver qué es lo que dice. Y más en nuestro medio, en donde los errores en lo que es la dispensación de medicamentos son frecuentes. Entonces ahora vamos a ver brevemente cada una. Tenemos la receta blanca, a la que también llamamos receta simple, que el médico puede tener las suyas particulares o de la institución, que pueden tener cualquier formato o tipo de papel, en donde además se puede prescribir por receta hasta 3 fármacos, va a depender un poco igual de cada institución, pero hasta 3 fármacos aproximadamente, y en donde tiene que incluir como los datos que les decía anteriormente de la dosis, la vía de administración y la duración. Y no se deben de hacer por duplicado. ¿Está? Receta blanca, todos esos datos que dijimos hoy, no se hace duplicado. Luego tenemos las recetas verdes, que son las recetas de psicofármacos. En este caso son tanto la de psicofármacos como la de estupefacientes, que ahora vamos a ver, son emitidas por el ministerio. ¿Tá? Y es una de las cosas que ustedes tienen para ver en la tarea, de qué manera se hace la solicitud. Esto tiene un costo, el personal médico que la solicita debe de abonar, o a veces la institución para la cual él solicita abona, pero solamente son emitidas por el ministerio, te las manda el ministerio, ninguna imprenta las puede hacer. Deben de llevar nombre y domicilio del médico que prescribe, con su sello, en letra imprenta, o escribirlo en letra imprenta. Tiene que tener nombre, domicilio y cédula del paciente, incluir también la dosis que requiere, y no se pueden hacer por duplicado. Acá observamos el ejemplo de esta receta, es así, tal cual como la ven. Acá ven que tiene el número del médico, la caja profesional. Acá va el sello del médico y el domicilio. Acá va el sello de la farmacia, el nombre del paciente, el número de cédula de identidad, el domicilio, la localidad y la fecha en la cual se realiza la prescripción, el nombre del medicamento prescripto y su dosis, y acá firma del médico y contrafirma. Esto, ustedes lo que tienen que hacer es cuando llegan a la farmacia y les entregan esta receta, verificar que tengan todos los datos completos, porque si no, el ministerio no, o sea, les va a llamar la atención. Además, cuando en las farmacias tiene que haber un libro
un libro recetario que se llama, en donde cuando ustedes les entregan la tarjeta, tienen la receta, tienen que registrar en el libro y registran al lado de un número. Ese número van a tener que anotarlo también en la receta. Tienen que poner el sello de la farmacia, acá como les comentaba hoy, y en la parte de atrás, la fecha en la que le entregaron el medicamento, más allá que tiene que ser, a veces no es el mismo paciente el que va a levantar la receta, entonces tienen que poner atrás los datos de quien fue a levantar el medicamento, nombre, domicilio y cédula, y el número en el libro recetario al que corresponde esa receta. Fijarse también la fecha, no tiene que haber pasado más de un mes de la fecha que indica el médico en la receta, y se guardan por lo menos 2 años, ¿tá?, en archivo, porque entonces el ministerio puede hacer la solicitud frente a cualquier problema que surja. Tenemos acá, dentro de lo que es la ordenanza 2 del año 1988, que también es sobre la ley de medicamentos, en donde dice claramente que ninguna farmacia podrá expender medicamentos controlados, ¿tá?, como en el caso que veían de los psicofármacos, sin haber previamente descrito en el dorso de la tarjeta el nombre, el apellido, la cédula, la edad y el domicilio de la persona que presentó la receta, que siempre además debe ser mayor de 18 años. Eso en cuanto a la receta de psicofármacos, ¿tá?, que es la receta verde, que tiene que tener todos los datos, que queda en lo que se llama el libro recetario y que tienen que guardarla por lo menos 2 años, tener presente que quien va a levantar no sea menor de 18 años y escribir todos sus datos en la parte de atrás. Eso lo tienen que hacer ustedes. Luego lo que es la receta naranja, que es la receta de estupefacientes, también son emitidas por el ministerio. Debe llevar también nombre y domicilio completo del médico, nombre, domicilio y cédula del paciente, incluir todos los datos con respecto a la dosis que debe ingerir. Y en este caso, sí, tiene 3 vías diferentes. Es decir, dijimos en los anteriores que no se duplicaba. En este caso sí se hace duplicado. Ahora vamos a ver qué pasa con esos duplicados. Entonces, tener presente que cuando hablamos de estupefacientes, no solamente se va a dejar escrito en el libro recetario, sino que también tiene que haber un segundo libro que se llama Libro de Movimientos de Estupefacientes, y ahí debe de quedar registrado cuando se expiden algún tipo de estupefaciente. Bueno, el sello de la farmacia, como veíamos en la imagen anterior, y en el reverso, en la parte de atrás, la fecha en la que hago entrega del estupefaciente y también los datos de quien hace la compra, nombre, cédula y domicilio, y el número del libro recetario a la cual corresponde. Acá observamos, como ven acá dice original y duplicado, estas son recetas de psicofármacos. Tenemos acá también el sello con el nombre del médico, el sello de la farmacia, el nombre y apellido del paciente, la cédula, luego tenemos acá la edad, el sexo, el domicilio, la localidad y fecha en la cual el médico hace la prescripción, y acá abajo el nombre genérico del medicamento y su dosis, y luego la firma del médico. ¿Tá? Acuérdense que son 3 vías. Se entrega la original al Ministerio de Salud Pública, y una se va a quedar el médico, perdón, y las otras 2 se va a quedar la farmacia. ¿Tá? También van a tener una vigencia de 1 mes.
Entonces, con respecto a los medicamentos controlados, que son estos que les comentaba, tanto estupefacientes como lo que es psicofármacos, eh, tenemos la ley 14.294 que dice claramente que todos estos medicamentos controlados, así como la documentación, que son estas recetas, permanecerán bajo llave y son responsabilidad del funcionario que hace la entrega de esta medicación. Entonces, para que quede claro, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer al recibir una receta de un medicamento controlado? ¿Tá? O sea, una receta de color verde o una receta de color naranja. Bueno, verificar que tenga todos los datos. Sellarla siempre con el sello de la farmacia. Anotar los datos completos en el reverso de quien retira la medicación, ¿no? Nombre, apellido, cédula, domicilio, teléfono. Y tener presente que tiene que ser mayor de 18 años. Y anotar la fecha en la que se hace entrega de la medicación. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El ejemplo del psicofármaco y del estupefaciente. En cuanto a los psicofármacos, acuérdense que las recetas son de color verde o celestes. Y en cuanto a los estupefacientes son naranjas, amarillos casi no hay. Cuando hablamos de psicofármacos, no hay duplicados, la receta es una sola, sin copias. Se debe de entregar como máximo 2 cajas de medicación. Los psicofármacos son, por ejemplo, entre tantos que hay, pero los que más se usan en nuestro medio, el alprazolam, que es el Aceprax, el diazepam y el tramadol, que eh, es un calmante, un analgésico mayor, por eso también actúa a nivel del sistema nervioso central, tiene genera una dependencia muy alta, y bueno, por eso es clasificado como psicofármaco. La solicitud de compra de la farmacia va a ser como cualquier otro fármaco y el químico va a dejar siempre guardadas esas recetas en el libro de recetario. A veces les toca hacerlo a ustedes. Y cuando hablamos de estupefacientes, entonces la receta de color naranja, acá sí hay duplicado, acá tenemos 3 duplicados, en donde a ustedes en las farmacias les van a entregar 2. Si le llevan las 3, hay un error. Una tenía que haberse quedado el médico. Ustedes tienen que quedarse con 2 copias, porque luego van a enviar una al ministerio, la original, y van a guardar el duplicado en la farmacia. Se debería de dar la cantidad de estupefacientes de hasta 10 días, pero a veces vemos que les dan para todo el mes. Algunos ejemplos de estupefacientes son el licor de Brompton, que es la morfina pero líquida, la meperidina, metadona y la morfina. Son principalmente analgésicos muy potentes, con poder sedante, que generan también muchísima dependencia. Por eso son tan controlados. Y además, y cuando se compran estos fármacos, en este caso hay que agregarle al pedido un timbre que tiene que estar firmado además por el químico. Y el químico farmacéutico va a dejar registrado tanto en el libro de recetas como en el libro de anfetaminas y estupefacientes que se hizo entrega de tal o cual droga a un paciente o a un usuario. Y por aquí terminamos. Vamos a volver un poquito para atrás para resaltar algunas cosas importantes. Recordamos entonces que las recetas son documentos médico-legales, ¿no? Que tenemos leyes que regulan el uso de medicamentos y regulan de qué manera debe de ser una receta y qué datos debe de incluir. Que en nuestro país, la agencia reguladora, cuando sale un nuevo fármaco al mercado o una mezcla, ya divide o si es de venta libre o si requiere receta. Y si requiere receta, el médico deberá
completar todos los datos, estos como veíamos hoy, para evitar errores en la dispensación. Luego tener presente que en nuestro medio tenemos 3 tipos de recetas que se van a distinguir por sus colores, que cada color sirve para solamente para ese tipo, o sea que si el día de mañana a la farmacia les llevan a ustedes, porque el médico se equivocó, un psicofármaco en una receta anaranjada, ustedes no pueden entregar al paciente la medicación. Lo mismo si es al revés. Si llevan un estupefaciente en una receta verde o celeste, tampoco pueden hacer entrega. ¿Tá? Lamentablemente hoy existen hasta que se roban estas recetas de medicamentos y luego van y las completan y van y levantan medicación en las farmacias o sea, gente adicta, ¿no? Que legalmente no se le puede brindar la medicación. Tener presente entonces que cada una receta tiene ciertas características y que tienen que estar completos todos los datos siempre. Y esto, ¿no? Que si ustedes están al frente de una farmacia y traen alguna receta de estas, o de estupefacientes o de psicofármacos, siempre verificar que tengan todos los datos, sellarlos con el sello de la farmacia sobre el anverso de la receta en la parte de adelante, y atrás anotar todos los datos de quien retira la medicación, tener presente que tiene que ser mayor de 18 años y también registrar la fecha en la que se le hizo entrega de la medicación. Y bueno, chicas, no sé si tienen alguna duda, algo que no se haya entendido. No, perfecto. Buenas. Muy bien. Entonces vamos a pasar la lista y empiecen a disfrutar el viernes. Lorena Urquiola. Ah, Lorena que estaba con la niña. Patricia Jung. Estoy acá. Buenazo. María Marchesano. Sí, acá. Jessica Berrueta. Julieta de la Llana. Stephanie Matos. Presente. Bárbaro. Stephanie Lago. Lorena Goicoechea. Sabrina Romero. Presente. Camila Pereira. Mailén Taruselli. Adara Di Perna. María Martínez y Nayeli Silva. Bueno, muy bien. Bueno, chicas, vuelvo a Bueno, repetirles hasta lunes. entonces. Que esperen y no hagan la tarea ahora, sino que luego de noche. A ver el partido. Sí, perfecto. ¿Está? Que pasen bien. Chaucito, buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana.